Capítulo 1. Nuevas responsabilidades. En nuestra comunidad espiritual, como seguramente en todas las demás, el trabajo es una bendición incesante que nos motiva al desarrollo de los valores morales adormecidos. Nos invita al crecimiento interior para la conquista de la plenitud. Acostumbrados a las tareas cotidianas, acompañamos los programas de apoyo y de estímulo al progreso del querido orbe, así como el de sus habitantes, especialmente en este periodo en el que se operan las grandes revoluciones que anuncian la transición moral por la que pasa. Invariablemente, por las noches, al terminar las tareas que nos corresponden, asistimos a reuniones de estudio, conferencias y debates sobre el desarrollo intelectual y moral. Adquirimos conocimientos para ser aplicados en las experiencias evolutivas que nos conciernen, o nos entregamos a la meditación acerca de la vida y de todas las fantásticas concesiones de la divinidad. De este modo, de vez en cuando se nos invita a participar en labores específicas, particularmente cuando algunas de ellas están dirigidas a los hermanos que habitan el planeta terrestre, lo que nos honra y estimula a continuar con las acciones renovadoras. En una de esas ocasiones en que los cielos se bordaban de archipiélagos estelares, dándonos una pequeña dimensión de la gloria cósmica, me encontraba en el jardín del anfiteatro central de la colonia, reflexionando sobre la misericordia del Padre Creador y observando a los transeúntes, igualmente fascinados con la maravilla de la naturaleza. En ese momento, un dedicado servidor del Departamento de Comunicaciones se acercó a mí. Se presentaba jubiloso, traicionando las emociones que lo visitaban en ese momento. Siempre gentil, se había convertido en un excelente servidor que se destacaba por su fidelidad al deber, y era un amigo muy querido para mí. Mientras estuvo en su cuerpo físico, experimentó la grandeza de la revelación espírita, y durante su trayectoria había dejado huellas luminosas de amor y de caridad, en su condición de médium eficiente y orientador sabio. Junto a otros sembradores de la doctrina espírita, en la primera mitad del siglo pasado, había llevado a cabo un ministerio digno que prosigue hasta estos días, recibiendo de él una afectuosa asistencia espiritual. Poseedor de créditos inestimables, siempre me enriquecía en las conversaciones que manteníamos, cuando era posible, aclarándome algunas cuestiones que esperaban una explicación. En esa oportunidad, me traía una invitación del generoso mentor del área de comunicaciones para participar en un equipo que debería permanecer en el mundo físico por un periodo considerable, contribuyendo con los guías espirituales en favor de todos aquellos que se encuentran apegados al bien y que trabajan por el progreso de la humanidad. El querido Hildebrando me explicó que el rudo adversario del cristianismo, que se mantenía en una región infeliz, formando equipos de perseguidores contra los nuevos cristianos, los espiritistas, se preparaba para una embestida perversa contra una venerable institución del espiritismo, en un intento de desquite por haber sido desenmascarado en la farsa a la que se había sometido. Inmediatamente recordé el hecho en el que había participado con los nobles amigos del trabajo mediúmnico, y sentí una punzada de curiosidad, preguntando: ¿se trata de alguna invasión de consecuencias perversas para los obreros de Jesús? Sin duda, me respondió de manera seria. Como el amigo Miranda no ignora, el mal se encuentra enraizado en el centro del ser que lo adopta, como consecuencia natural de la prepotencia y de la soberbia mantenidas por un prolongado periodo. Sin tener cómo descargar las energías mórbidas en aquellos que cree que son sus enemigos, permanece con la idea fija en el desquite hasta que la oportunidad se le presenta. Además, están programados otros menesteres, aparte de la atención al atormentado rabino del pasado y a sus cómplices. Y agregando más informaciones, prosiguió: los compañeros reencarnados olvidan, no pocas veces, que los dos mundos, el físico y el espiritual, se compenetran. No hay fronteras que los definan, lo que permite un intercambio constante entre sus habitantes. Anestesiados por la materia, aunque advertidos sobre la necesidad de la vigilancia, fácilmente se dejan llevar por actitudes agresivas y por los métodos de comportamiento mundano, totalmente diversos de aquel que deberían experimentar, facilitando así la vinculación psíquica con los más infelices, cediendo paso a su interferencia en uniones lamentables, obsesivas. Excelentes teóricos y observadores de lo que sucede a su alrededor, cuando se trata de cuestiones que hieren directamente sus intereses, se dejan arrastrar por el resentimiento y por la ira que se transforma en cólera,
y los intoxica, volviéndose fáciles de manipular por aquellos a quienes deberían ofrecer resistencia a través de acciones dignificadoras. El orgullo, ese hijo bastardo del egoísmo, es el gran adversario de los seres humanos, que se consideran especiales, siempre merecedores de respeto y de consideración, aunque no los ofrezcan en la misma medida a aquellos a quienes consideran sus perseguidores. Insensatos e inmaduros crean situaciones de difícil solución solo por la manera de tratar las cuestiones que deberían ser solucionadas por el entendimiento fraterno y por la amistad real. Portadores de una sensibilidad mórbida, guardan resentimientos y despotrican insensatamente cuando son contrariados. Abren campos vibratorios a la interferencia de mentes espirituales viciadas, perturbadoras y burlonas que se vinculan a ellos, asumiendo posturas infelices en relación con su prójimo, a quien deberían amar y comprender. De este modo, comprometen el trabajo del grupo en el cual se encuentran. No pocas instituciones nobles, portadoras de objetivos elevados en la construcción de un mundo mejor, se desmoronan a causa de este comercio desdichado con los espíritus ociosos y vengativos, echando a perder todo el esfuerzo conjunto de los abnegados mentores y de los dedicados misioneros de quienes se sirven. Mientras no exista una conciencia responsable en el trabajador del Evangelio que supere el egoísmo y la necesidad de proyectar su imagen, la gigantesca batalla continuará. Después de una ligera pausa agregó: mañana, a las 20 horas, tendremos una reunión en el Departamento de Comunicaciones para el estudio y los detalles de la operación que estará bajo las bendiciones del apóstol de Asís, convocado en socorro por un venerable espíritu dedicado a Jesús en el plano físico. Despidiéndose, me dejó el perfume de su bondad y el magnetismo de su superioridad espiritual. Las palabras que me había dicho encontraron una resonancia inmediata en mi interior, por haber constatado muchas veces su legitimidad al tratar las cuestiones de las obsesiones y de las persecuciones espirituales. A pesar de la conquista de los conocimientos de la doctrina espírita, de las artimañas y habilidades de los espíritus infelices y de baja moral, sin duda, pero con alta capacidad de discernimiento y de acción persecutoria, algunos adeptos más frágiles no aplican la excelente teoría en su conducta, y son presas fáciles de sus enemigos desencarnados, así como de aquellos que se consideran adversarios de Jesús, y se complacen en crear obstáculos y complicaciones en la siembra donde se encuentran trabajando. Comienzan el trabajo con gran entusiasmo, programando la transformación del planeta terrestre y el cambio de su psicoesfera. A medida que el tiempo transcurre y la rutina se instala en su comportamiento, van disminuyendo la exaltación y dándose cuenta de las dificultades, especialmente en la relación con el prójimo, siendo incapaces de realizar su propia e indispensable renovación para mejorar. Si meditaran más en las preciosas lecciones del Maestro Jesús, que siempre nos invitan a la vigilancia y a la oración, así como en las orientaciones seguras de Allan Kardec, plasmadas en la codificación, así como en los contenidos de las comunicaciones mediúmnicas, considerándolas no solo bellas, sino sobre todo portadoras de enseñanzas serias, merecedoras de la más alta consideración, sin duda resistirían con más vigor a las situaciones perturbadoras. El proceso evolutivo, como es natural, se da por medio de desafíos y de dificultades, resultado de los comportamientos anteriores que todos se permitieron. Al asumir actitudes ridículas de venganza y de desconfianza en relación con sus hermanos de creencia y amigos de actividades doctrinarias, se transforman en piedras de tropiezo para todos, después de envenenarse con las enfermizas reflexiones y fijaciones mentales que se permiten cuando se sienten decepcionados o insatisfechos. Siempre es una buena idea, como recomiendan los espíritus nobles, tomar para uno mismo los consejos que brotan de lo alto, en lugar de transferirlos a su prójimo. Sin embargo, esta no es la conducta general, y los descalabros amenazan el florecimiento de la grandiosa siembra del Maestro, como sucedió anteriormente, cuando el Imperio Romano pasó a la gobernanza de sus servidores. César se hizo más atractivo que Dios, por los favores inmediatos de los que se podía disfrutar, dejando el holocausto por amor en un segundo plano, y permitiendo la adulteración de las enseñanzas puras y austeras que recibieron de aquellos que los precedieron en el martirio. De esta forma, el cristianismo naciente experimentó la decadencia de sus propuestas y la adulteración de sus enseñanzas,
permitiéndose ser vencido por la idolatría y por los rituales paganos del pasado, aunque con denominaciones diferentes. El espiritismo, a su vez, viene siendo sacudido por tormentas internas en el movimiento, generando disensiones, hijas predilectas de la presunción. Se ha llegado al punto de cuestionar las bases de la codificación, o presentando falsas técnicas disfrazadas de científicas, de experiencias personales, de informaciones mediúmnicas no confirmadas por la universalidad de la enseñanza. Nuevos misioneros surgen de un momento a otro, atribuyéndose a sí mismos realizaciones superiores y sumergiéndose en tormentosas obsesiones por fascinación. También se presentan novedades descabelladas que llevan el buen nombre de la doctrina al ridículo, por la manera como son expuestas las tesis infelices, nacidas de la vanidad de aquellos que son o no médiums. Realmente es un momento muy delicado, porque en todas las esferas de la actividad terrestre se da la misma confusión. Se mezclan los interesados en la preservación del desequilibrio que alcanza altos índices de criminalidad y de violencia, de horror y de estupefacción. Se vuelve indispensable el retorno a las fuentes evangélicas y a los orígenes del movimiento doctrinario, totalmente desprovistos de autoridades, de especialistas, de poseedores de títulos universitarios y de arrogancia intelectual, volviéndose a la simplicidad y al servicio eminentemente cristiano. A medida que reflexionaba, permanecía emocionado ante el espectáculo de las constelaciones rutilantes a distancias inconmensurables, exaltando la grandeza del amor. Oía los anhelos de la naturaleza en un espectáculo majestuoso que invitaba al análisis de su causalidad y de su finalidad, imponiendo naturalmente el respeto y la veneración al Padre todo amor y misericordia. Contemplando el planeta terrestre sumergido en las sombras de la noche, podía también percibir las luces que señalan los núcleos de acción de beneficencia en favor de las demás criaturas humanas, como verdaderos cirios votivos de gratitud al Creador. En aquella noche memorable, repasamos a través de la pantalla mental las escenas que antes habíamos experimentado cuando nos encontrábamos en la jornada anterior, al servicio del Señor con los demás compañeros, trabajando por la autoiluminación y por la construcción del amor entre los hermanos de la retaguardia física.